Mis queridos hermanos, seguimos estudiando la palabra del Señor y en esta oportunidad estaremos revisando en Eclesiastés capítulo 10. La gran enseñanza de este capítulo es que nosotros debemos usar la sabiduría de Dios para relacionarnos en nuestra vida. Cuán importante es reconocer, hermanos, que necesitamos vivir en este mundo con la sabiduría de Dios, porque sencillamente una pequeña locura puede arruinar una vida. ¿Recuerdan ustedes el ex candidato presidencial Julio Guzmán, que fue captado por las cámaras huyendo de un apartamento en llamas? Pues la vida de este hombre después de ese evento no fue lo mismo, especialmente en el campo político. Pues sencillamente la verdad es que una pequeña locura en la vida realmente te puede arruinar el resto. Por eso es que el predicador en este capítulo 10 nos invita a usar la sabiduría de Dios para relacionarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. Y lo va a decir de tres maneras. El primer llamado que va a hacer es de que nosotros debemos usar la sabiduría de Dios en nuestros tratos políticos. Esto lo podemos notar en los versículos del 1 al 4. En estos 4 versículos el predicador nos invita a observar lo que puede ocurrir cuando una mosca muerta tiene contacto con el perfume y lo echa a perder todo. Pues sencillamente este proverbio nos sirve para entender de que una pequeña locura puede arruinar la fuerza de la sabiduría. ¿Y por qué sencillamente puede arruinar tanto? Porque entre la sabiduría y la necedad son dos caminos distintos. Esto lo notamos en el versículo 2, cuando habla acerca de que el corazón del sabio está en la derecha y el corazón del necio está en la izquierda. Sencillamente esa ilustración nos hace notar y nos hace ver de que entre la sabiduría y la locura, la necedad son caminos distintos. Y por eso es que pueden afectar tanto en la vida. En el versículo 3, el predicador nos vuelve a mencionar lo que puede hacer un necio. Es decir, que a pesar que un necio pueda caminar por un sendero correcto, igual sigue siendo tonto. Y el versículo 4, el predicador nos invita a tener una respuesta mansa frente a la ira que puede tener cualquier gobernante. De esta manera, entonces, una pequeña locura puede arruinar la fuerza de la sabiduría. Por eso es que nosotros los creyentes, especialmente en nuestros tratos políticos, tenemos que usar la sabiduría de Dios. En estos tiempos donde nuestras conversaciones, nuestras reflexiones es ampliamente política, debemos preguntarnos, hermanos, de que en nuestras reflexiones, en nuestras conversaciones, ¿realmente estamos expresando la sabiduría del Señor? ¿Realmente nosotros estamos expresando la sabiduría de Dios cuando estamos defendiendo a uno u otro candidato? ¿Dónde está la sabiduría de Dios en nuestra manera de relacionarnos políticamente como creyentes y con cualquier otra persona? Por eso es que en vez de que nos enfrasquemos nosotros en interminables discusiones políticas, tenemos que reflexionar sobre esto. ¿Estamos usando la sabiduría de Dios en nuestros tratos políticos? Por eso es que es el primer llamado que nos hace la palabra del Señor. Usa la sabiduría de Dios en tus tratos políticos. La siguiente verdad que encontramos frente al uso de la sabiduría de Dios en la vida es que debemos usar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. No solamente en el campo político, sino en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer diario, todos los días de nuestra vida. Nosotros debemos expresar y debemos vivir la sabiduría de Dios. Mire cómo el predicador nuevamente nos trae a memoria lo que ya vino diciendo acerca de lo que ocurre en la política. Los versículos del 5 hasta el versículo 7 nos enseñan de que lo que puede causar la necedad expresado por un tonto, eso nos dice el versículo 5, versículo 6, versículo 7, y el predicador observa de que los tontos con su locura aún pueden llegar a cargos públicos y pueden ejercer cierta liderazgo, pero sencillamente carecen de sabiduría. Por eso es que el predicador ahora nos dice de que si eso puede ocurrir en la vida política, también puede ocurrir en la vida diaria. Es decir, si una pequeña locura puede arruinar la justicia, puede arruinar lo que es correcto en el campo político, también una pequeña locura puede arruinar la vida diaria de cualquier persona. Y esto lo notamos a partir del versículo 8 en adelante, cuando en la palabra del Señor tenemos aquí una serie de imágenes donde el predicador nos va a ilustrar lo que pasaría si nosotros no usamos la sabiduría de Dios. En el versículo 8 encontramos las dos primeras imágenes que en resumen nos quieren decir de que si nosotros no usamos la sabiduría de Dios, podemos hasta perder la vida. En el versículo 9 encontramos otras dos imágenes donde en conclusión el predicador está diciendo que si nosotros no usamos la sabiduría de Dios, podemos tener trágicos accidentes
accidentes en nuestro caminar diario, podemos perder mucho en nuestra vida diaria, pero sencillamente el predicador no se queda sencillamente a decirnos de que si nosotros no estamos usando la sabiduría de Dios, no solamente hasta podemos perder la vida, sino que podemos tener graves accidentes, sino que ahora nos va a decir el versículo 10, cuando en síntesis nos está diciendo de que si nosotros usamos la sabiduría de Dios, vamos a ser bendecidos por Él, vamos a tener favor en nuestra manera de vivir. Y el versículo 11 termina diciendo lo mismo, pero en otro sentido. Es decir, en el versículo 11 nos está diciendo que si nosotros usamos la sabiduría de Dios, nos vamos a librar hasta de la peligrosidad de ser mordidos por una serpiente. Obviamente es una imagen que está usando el predicador para decir que si nosotros estamos usando la sabiduría de Dios, podemos librarnos de graves accidentes. En síntesis, podemos decir de que la sabiduría de Dios es tan necesaria en nuestra vida diaria. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, tenemos que meditar de cómo nos relacionamos en nuestra vida diaria. Cada día tenemos cosas que hacer, actividades que desarrollar, conversaciones que llevar, decisiones que tomar. Pero pregúntate, ¿estamos usando la sabiduría de Dios? ¿Realmente nos pueden conocer alrededor nuestro como aquella persona que sí vive según la sabiduría de Dios? Pues recuerden lo que Santiago nos dice, que la sabiduría de Dios es pura, es santa, es sin mancha, pero la sabiduría de este mundo es diabólica, es perversa. Nosotros los creyentes tenemos que brillar con la sabiduría de Dios, viviendo para Él, viviendo como Él quiere. Y por último, en los versículos del 12 hasta el versículo 20, encontramos la parte final de esta enseñanza, donde nos va a decir de que si nosotros usamos la sabiduría de Dios en el campo de nuestras conversaciones. Primero, ya nos ha dicho que nosotros debemos usar la sabiduría en nuestros tratos políticos. En segundo lugar, debemos usar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. Ahora el predicador se va a centrar en un aspecto fundamental de la vida del seguidor de Dios, del creyente, y es sus conversaciones. Y el versículo 12, versículo 13 hasta el versículo 15 nos va a mostrar lo que ocurre con aquella conversación del tonto, que las conversaciones del tonto son necias, aparte de ser necias, son perversas y no hay gracia en lo que puede decir y hacer, en contraposición del sabio, que de su boca son o salen palabras de gracia, a diferencia de lo que puede salir de la boca de un necio, que no solamente es maldad, sino gran ruina para su vida. Si esa es una realidad, entonces al final el predicador nos invita ahora a mirar la actitud que nosotros debemos tener en nuestras conversaciones. Los versículos del 16 hasta el 19 lo podemos encontrar esta verdad, en el sentido de que a veces la actitud de aquellos que son gobernantes pueden ser tan necias que nosotros los creyentes podemos actuar maliciosamente, podemos actuar de una manera desmedida hacia ellas. Y el consejo del versículo 20 termina diciendo de que ni siquiera nosotros tengamos malos pensamientos contra aquellos gobernantes necios, porque sencillamente, hermanos, nosotros somos llamados a actuar sabiamente en nuestras conversaciones, porque sencillamente la conversación del creyente debe reflejar la sabiduría de Dios. Porque cuando Dios nos ha salvado, hermanos, no solamente salvó nuestra alma de la eternidad sin Dios, sino nos ha salvado completamente, incluyendo nuestra habla. Y nuestra habla no solamente debe ser un habla controlada por el Espíritu Santo, sino también debe ser contenida por la palabra de Dios, por el Evangelio. En nuestras conversaciones, nosotros como creyentes o mostramos sabiduría de Dios, o mostramos necedades, o mostramos cosas sin sentido. Usemos nuestra habla para dar a conocer lo poderoso que es el Evangelio. Usemos en nuestras conversaciones para que Dios sea glorificado, que nuestras palabras sean de bendición para otros. Al final podemos concluir de esta manera. Leyendo todos estos capítulos, los versículos del 1 al 4, encontramos la figura de una mosca. En los versículos del 5 hasta el versículo 11 encontramos a la serpiente, y el versículo del 12 hasta el versículo 20 encontramos a los pajaritos. Estos tres recursos literarios que usa el predicador nos va a llevar a pensar de que porque estos animales son tan pequeños pero pueden causar una gran ruina, lo mismo pasa en la vida de una persona. Una pequeña locura puede arruinar la fuerza de la sabiduría, puede arruinar la vida. Por eso es que somos llamados a vivir
sabiamente. Que te conozcan por vivir con la sabiduría de Dios. Que te escuchen en tus conversaciones con la sabiduría del Señor. Que te señalen en tus tratos políticos con la sabiduría del Señor. Por eso es que en esta lección somos llamados a usar la sabiduría de Dios en nuestros tratos políticos. Somos llamados a usar la sabiduría de Dios en nuestra vida diaria. Somos llamados a usar la sabiduría de Dios en nuestras conversaciones. Porque sencillamente nosotros vivimos para el Señor. Nuestra vida le pertenece y todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que proponemos, que sea solamente para el Señor. Vivamos sabiamente. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.